Muy buenas, bienvenido al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Hoy queremos hablar con uno de los candidatos presidenciales que, bueno, él revolucionó la narración del fútbol. Yo cuando era pequeño siempre me preguntaba eso, o sea, uno estaba viendo en la pantalla, estaba viendo que el jugador iba por la punta derecha y le estaban diciendo que el jugador iba por la punta derecha y uno decía, no me pueden decir algo diferente, o sea, algo que yo no sepa, porque hoy ya lo estoy viendo. Entonces, el ingeniero Narrala comenzó a hablar sobre los antecedentes, el currículum del jugador, del país donde vive, datos generales que pues hacía más rico el análisis y desde entonces pues varios han tratado de seguir su ejemplo, que es más o menos el modelo que han practicado en los países desarrollados desde allá algún tiempo. Es lo que yo siempre he dicho, hay que coger ejemplo de los que hacen las cosas mejor en el planeta y no estarse comparando con varios vecinos latinoamericanos que nunca han alcanzado las primeras posiciones a nivel mundial. Entonces, lo hemos invitado porque queremos hablar de las elecciones, pero también queremos hablar de fútbol, porque recientemente pues, Honduras logró una clasificación por la tercera vez en su historia para el Mundial y este es un deporte que, bueno, queremos darle la bienvenida. Gracias. Primero. Muchas gracias, doctor. Es un gusto estar aquí en su programa y listo para hablar de fútbol, de política, de lo que a usted le guste. Sí, precisamente queremos hablar de fútbol porque yo personalmente nunca he sabido mucho sobre deporte y quería ilustrarme con usted. Usted es la persona más enciclopédica sobre este tema. Muchas gracias. En el país. Entonces, hay una cosa, recientemente ahorita vimos pues esa algarabía, esa felicidad de las personas por haber ganado y la pregunta es, ¿por qué tanta alegría? Pues tanta alegría porque Honduras nunca había clasificado 2 veces consecutivas al Campeonato Mundial y lo consiguió en esta oportunidad después de haberlo logrado en el 2010 y con un equipo que tenía que reemplazar a jugadores que fueron muy valiosos durante 15 años, como Amado Guevara, Carlos Pavón, David Suazo, que esta vez no fueron de la partida. Entonces, parecía un poco difícil lograr esa transición para encontrar la clasificación y al final el técnico logró, gracias a la actuación en los Juegos Olímpicos del año pasado, encontrar ciertas piezas como Luis Garrido, como Nájar, que le permitieron finalmente con Jerry Benson, que fue un jugador que estuvo ahí en la selección, y Roger Espinosa, logró amalgamar una escuadra que terminó imponiéndose para lograr el tercer lugar. Yo lo decía porque, o sea, aparte de unos pocos jugadores que resaltaron y que probablemente los van a contratar tal vez en equipos extranjeros donde le van a pagar mucho más. Aparte de eso, el país no está obteniendo mayor beneficio, ¿verdad? Es más psicológico. Sí. Es decir, ningún país ha salido de la pobreza con fútbol. Correcto. Sí, Brasil, por ejemplo, mucho tiempo estuvo con gran pobreza, pero el fútbol era lo que dejaba que la gente se quedara tranquila. Pues en el caso de Honduras, la situación económica, usted sabe, nunca estuvo tan mala como ahora. Honduras ha pasado por momentos graves como el huracán Mitch y todo, pero la situación actual en la cual hay 6 millones de personas en la pobreza, 3 millones que comen 2 tortillas con sal al día y otros 3 millones que viven con menos de 20 lempiras al día, es una situación calamitosa. Entonces la gente se alimenta con esto, o sea, la gente tiene que tener a alguien a quien emular, tiene que tener a alguien a quien seguir, tiene que tener una ilusión. Cuando uno se acuesta, bueno, mañana voy a hacer tal cosa, mañana me van a pagar. O sea, el ser humano necesita estímulos de corto o de mediano plazo. Y yo siento que el fútbol es un estímulo que le permite paliar un poco las deficiencias que la sociedad, a través de sus malos gobernantes, no le ha dado. Es un buen deporte el fútbol. Pues es un deporte barato. Y es un deporte para el cual el biotipo de nuestra raza se presta para que destaque. Nosotros cuando seamos gobierno a partir del próximo año, el 27 de enero, vamos a poner escuelas de fútbol. Eso no lo ha hecho nadie. A nadie se le ha ocurrido
que ese puede ser un rubro de exportación de Honduras. Si Honduras coloca escuelas de fútbol, pero no solamente es de colocar la escuela, sino que escuelas integrales para poder desarrollar la materia prima que tenemos, especialmente en el Bajo Aguán y en otros sectores del país, nosotros podemos estar exportando muchos futbolistas al extranjero y podemos llegar a tener no solamente una figuración apurada para llegar a los campeonatos mundiales ahí de barriga, sino que una presencia como potencia en la CONCACAF para clasificar a todos los campeonatos mundiales de todas las categorías. Yo digo porque, mire, recientemente han habido una serie de estudios, el año pasado salió un estudio de la Universidad Albert Einstein en Nueva York, el colegio Yeshiva de medicina, y es sobre los golpes a la cabeza. Entonces el estudio mostró que algo que ya había mostrado sobre todo en el fútbol americano, que se da mucho golpe y por eso se ponen los cascos, pero alta incidencia de traumatismo crónico encefalopático. Y, por ejemplo, en el 2002 murió un jugador inglés que fue famoso en los 60 y en los 70, que se llamaba Jeffrey Astley. Y precisamente en la evaluación post-mortem era de tanto cabezazo. O sea, porque por ejemplo ahí hicieron un análisis y mostraba que en promedio en un partido de fútbol son 6 cabezazos por jugador, pero en las prácticas por día es 30 cabezazos. Y entonces, aunque la pelota parece como suave, en realidad esa regularidad de golpe produce cambios en la estructura cerebral que se traducen, por ejemplo, en esa universidad, en la universidad ahí de Albert Einstein, evaluaron a varios jugadores de fútbol que habían jugado como desde la edad de 15 años, llevaban como 20 años jugando y en promedio tenían una capacidad de memoria bastante más baja que personas que no practicaban el fútbol. Entonces, eso coincide con otros estudios sobre el fútbol americano que muestra que ha repetido golpes de la cabeza, laceran bastante. Entonces, sí, desde ese punto de vista, porque el deporte fundamentalmente el objetivo es mejorar la salud, pero si lo está deteriorando. Sí, bueno, la Comisión Médica de la FIFA realizó también un estudio al respecto y no llegó a conclusiones valederas que pudieran realmente hacerlo, porque perfectamente podrían hacer que el cabezazo no fuera permitido. O sea, sacar el cabezazo, al igual que la mano, fuera una infracción. Pero al final son casos ínfimos esos que no influyen. En cambio, por ejemplo, el boxeo, ahí sí le creo que la cantidad de golpes sí influyen para que la gente pueda tener más influencia, como le pasó a Cassius Clay, Muhammad Ali, que terminó sufriendo del mal de Parkinson, y otros que murieron a causa de los golpes en el ring. Pero en el fútbol yo creo que no, y yo pienso que si se le quitara a la gente el fútbol en el mundo entero, que se convirtió en una pasión que nunca se pensó que alcanzaría los límites. Pero no hay que quitarlo, bastaría con cambiar una regla que diga no más cabezazos. O sea, sí, simplemente juega con los pies y el portero tradicional con la mano. Pero la Comisión Médica de la FIFA lo estudió y llegó a la conclusión de que sí, porque en este momento lo que hay es una correlación, no una relación de causalidad. Eso significa que los estudios muestran que es más frecuente en los jugadores de fútbol tener problemas de memoria o Alzheimer. Sí, pero no es conclusivo, que es correcto lo que usted está diciendo, no es conclusivo, no hay todavía una demostración de causalidad, podría ser otra variable que de casualidad está ahí en los jugadores de fútbol. Pero si yo traigo a Honduras. Pero si se confirmase eso, porque van a seguir, entonces en la medida que se van acumulando estudios, puede ser que si los estudios corroboran estas primeras, entonces valdría la pena eliminar los cabezazos en fútbol para que no se lastiman los jugadores. Sí, claro que valdría la pena. Valdría la pena. Puede ser que a la larga, cuando ya se termine de contaminar todo y de ser un poco más estricto el mundo, se pueda llegar a eso. Yo te digo, si viene una comisión de contaminación ambiental y hace un análisis en Honduras de todos los gases, la emisión de gases en las calles, por ejemplo, se va a llegar a la conclusión de que efectivamente en Honduras la gente vive menos años, producto del gas negro o del gas blanco que emiten casi todos los carros en Honduras, echan humo blanco o humo negro. Y no hay, la Secretaría del Ambiente, por ejemplo, ni se preocupa de eso. Yo estoy seguro que todos vivimos en Honduras, especialmente los que vivimos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, vivimos unos 5 años menos de vida por culpa de esa emisión de gases. No. Pero entre vivir 76 y vivir 71, o entre vivir 65 y vivir 60, la gente ya murió. Como antes, por ejemplo, que la gente se moría de cáncer
y no sabía de que moría de cáncer. No, pero vale la pena tratar de vivir la mayor cantidad, porque hay, por ejemplo, una ciencia que se llama la biogerontología, que está diciendo que es posible invertir el proceso de envejecimiento. Ellos ya han hecho experimentos de 2 años, hicieron uno en Harvard con ratones y lograron ratones ancianos y los rejuvenecieron. El año pasado en Francia hicieron esto con sangre humana de ancianos. Y la rejuvenecieron y lograron que fuese como sangre de una persona de 20 años. Entonces, o sea, vale la pena apostarle a tratar de vivir la mayor cantidad posible para tal vez llegar... ¿Usted es doctor en medicina? No, para tal vez llegar a ese momento en donde los biogerontólogos, que más que todo gente en el área de la genética, no es tanto médicos, sino que geneticistas, logren... ese objetivo, vale la pena especularle, apostarle, por ejemplo, a los científicos. Fíjate, países como Jamaica, que fueron rivales nuestros en estas eliminatorias mundialistas, ahí la esperanza de vida son 73 años. En Honduras la esperanza de vida es menor. Claro. Aunque cuando yo voy a los lugares del interior, de repente en Puerto Cortés, por ejemplo, en Ocotepeque, en Tela, de repente me encuentro gente que tiene más de 90 años, que se mira ya bastante maltratada, pero vivió más de 90 años. Sí, no, hay que apostarle a lo máximo. ¿Pero por qué? Porque está en ambientes sanos, donde el aire es más puro que en estas ciudades como Tegucigalpa y San Pedro. Esa es una variable. Tenemos que ir a una pausa comercial. Antes de eso queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, y también los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Mundo Literario, en el Centro Comercial Nova Centro de Tegucigalpa, y librería Metro Nova de San Pedro Sula, en el Centro Comercial Galerías del Valle. Bueno, no se vean que ya regresamos con más. De regreso, estamos hablando con el ingeniero Salvador Narrala, quien es el candidato por el partido Anticorrupción. Precisamente hablando sobre el tema de fútbol, una cosa sencilla, tratar de investigar el tema y no simplemente decir lo que está uno ya viendo. Son cosas sencillas, pero cosas sencillas aquí en Honduras a veces no pasan. Ya llevamos 192 años y todavía los políticos no llegan a la conclusión que no deben estarse apropiándose ilegalmente los dineros del Estado. Entonces, ese fue el motivo fundamental por el cual el ingeniero Narrala fundó este partido, encaminado a que no se siga depredando el Estado. Pero bueno, nuevamente hablando de fútbol, ¿tiene Honduras alguna posibilidad de alguna vez en llegar a más de clasificar y pasar la primera ronda y tal vez aspirar a ganar un mundial realistamente? Sinceramente, el nivel que tenemos en este momento es inferior al que tuvimos, por ejemplo, en el Campeonato Mundial España 82. O sea, es un buen nivel el que tenemos, pero dentro de la CONCACAF. Los demás países tienen mejores especialistas y mejores sistemas. Y tienen mejores máquinas, mejores entrenamientos, tienen mejores técnicos. Eso no quiere decir que los nuestros sean malos, solo que en la vida hay niveles. Usted se puede comprar un juego de sala de 5.000 lempiras, se puede comprar uno de 20.000, se puede comprar uno de 80.000. Pues nosotros somos los juegos de sala de 5.000, que no somos malos, sirven. ¿Y por qué estamos a 5.000? Porque no hemos desarrollado el fútbol en nuestro país, no lo hemos masificado. Pero aquí todo el mundo vive apasionado. Sí. Yo soy de los pocos que nunca veo fútbol. Pero no lo hemos masificado profesionalmente, de manera de tener técnicos y administradores deportivos. ¿Y por qué no ha pasado? Porque el presupuesto ¿sabe cuál es el presupuesto del fútbol? No. 3 millones de lempiras. De los 170.000 millones del presupuesto nacional, 3 millones son para el fútbol, y en general para todo el deporte son 22 millones de lempiras. Es una cifra irrisoria para una actividad que es la única actividad que nos une y la única actividad en la cual tenemos una proyección internacional. ¿Por qué es tan pequeña esa cifra? Porque los políticos que hemos tenido son, como lo dijo usted, depredadores, son ladrones. Usted dice depredadores, yo digo ladrones. Son ladrones. Hemos tenido en Honduras tradicionalmente puros ladrones que nos han gobernado. Pero aún si no depredaran, aún así el presupuesto de Honduras es bien pequeño. Es decir, aún si no, se estima que tal vez 30% se lo roban, pero aún si no depredaran todavía, ¿cuánto más? Por ejemplo, si le aumentamos a esa cantidad que mencionó, 30% todavía sigue siendo pequeño. No, el fútbol necesita
el deporte necesita mucho más que 22 millones y la cultura tiene como 15 millones. Si nosotros, estas actividades lúdicas tienen que tener un presupuesto superior, no en un 30%. El fútbol, por ejemplo, tendría que tener por lo menos unos 300 millones de lempiras y el deporte en general unos 1.000 millones de lempiras. Pero ya dijimos que con deporte no vamos a salir de la pobreza y de empleo. Solo unos poquitos, los jugadores exitosos, ellos sí pueden hasta hacerse millonarios. No, porque nosotros, si usted tiene canchas en todo el país y tiene técnicos en todo el país y en esas escuelas fundadas por el Estado y manejadas por el Estado, usted trae técnicos y administradores deportivos, usted puede hacer que la gente vaya a esas escuelas y aprovecha para que la gente estudie. O sea, no solamente juegan pelota en la escuela, sino que además reciben clases y van estudiando y están jugando. Y eso disminuiría notablemente el número de niños en las calles. Porque hay muchos niños que caen en garras del narcotráfico porque no tienen qué hacer. Su madre, las mujeres en Honduras, sostienen el 62% de los hogares. Eso quiere decir que salen a trabajar muy temprano y dejan a sus niños solos. Entonces, si estos niños no tienen una guardería, no tienen una escuela de fútbol a donde asistir para poder hacer algo, quedan en la calle. ¿Y a qué se dedica un niño en la calle? Es fácil presa de la delincuencia, del narcotráfico, del narcomenudeo. Entonces, yo por eso voy a hacer una campaña a nivel nacional cuando sea presidente para darle un gran presupuesto al deporte, que no solamente al fútbol, pero también a otros deportes para los cuales nuestro biotipo se presta, como por ejemplo el voleibol, el baloncesto y el atletismo. Y estoy seguro que nosotros, por nuestro tipo de raza, debemos ser una potencia, por lo menos a nivel centroamericano. Es una vergüenza si a nivel centroamericano nosotros solo superamos a Belice. ¿Sabe por qué? Pero no era la variable fundamental para lograr que Honduras mejore deportivamente, ya sea en fútbol y en otras cosas. No será lo fundamental que el país es pobre y por tanto hay muy poco dinero en general del sector privado, del sector público para eso. Este país no es pobre, este país es rico. No, medido en ingresos per cápita, medido al poder adquisitivo. Es que este país ha estado mal manejado, es un país estafado. Está bien. Un país robado. Pero el ingreso per cápita para el 2012 anda por debajo de $5,000. Correcto, pero y eso el de los Estados Unidos, por decir una cosa, anda en 50,000. Correcto, pero eso es por culpa de que nosotros no nos hemos preocupado de incrementar el Producto Interno Bruto, el PIB que le llaman. ¿Usted sabía algo? Yo no sé si la gente lo sabe, pero el 82% del Producto Interno Bruto está concentrado en el departamento de Cortés, un pedacito del departamento de Lloro y 3 municipios del departamento de Santa Bárbara. Entonces, ¿qué produce Olancho? Tenemos que ver que produzca Olancho, que produzca el sur, que produzca la zona occidental del país. 90% de los ingresos de la DEI que capta salen de Francisco Morazán. Imagínense, ¿y de dónde sale? Hay 10 departamentos que no contribuyen ni siquiera con el 1% del total de los ingresos, que son bajos. Pero aún esos bajos, o sea, está concentrado masivamente en Cortés y en Francisco Morazán, la actividad económica. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con el Partido Anticorrupción? Vamos a promover una serie de industrias que en Honduras no existen. La agroindustria, por ejemplo, no solamente la maquila. Si usted promueve la agroindustria, si usted promueve el turismo, si usted ayuda a los emprendedores, a la gente que tiene ideas y no tiene capital y no le presta a nadie dinero, pero si el gobierno hace concursos y los avala económicamente, les da préstamos locales. Si yo desarrollo proyectos de energía eléctrica, hidráulica, y Honduras tiene una capacidad, de acuerdo al agua que cae y de su cantidad de ríos, para producir 5.000 megas, y realmente la necesidad de Honduras es apenas de 1.500. Entonces, si yo desarrollo proyectos hidráulicos, además de generar empleo para eso, voy a poder exportar energía y voy a aumentar el Producto Interno Bruto con todas estas cosas que le estoy mencionando. Entonces, realmente el Producto Interno Bruto es tan bajo por culpa de los brutos que nos están gobernando. Pero es ese bajo nivel de desarrollo económico el fundamental freno. Es mi tesis, pero mire, le voy a mostrar unas tablas que tenemos ahí. Nos muestran, por favor, las tablas que tenemos ahí para comparar. Mire, los mundiales del 2030 al 2010 han habido 12 han sido ganados por países ricos, 63%, por países de ingresos medios, 7 y 0 por países pobres. Mire, usted sabe que los países africanos tienen excelentes jugadores, sí, pero como equipo nunca han podido, ningún país, mostremos la próxima tabla, que, digamos, porque los países africanos que juegan buen fútbol más o menos, son países donde campea la corrupción. Sí, la definición de
de país desarrollado, $20,000 o más, de ingresos medios entre 10,000 y menos de 20,000, y país pobre, Honduras anda por 5,000, ni eso, 4,700. Estamos hablando de ingresos anuales, ingreso per cápita anual. El ingreso per cápita, digamos, del 2012, anual, que es el más alto en la historia de Honduras. Anual. Sí, que en todo el año, en promedio, cada hondureño percibió $5,700 en promedio, que sale como a $370. Sí, pero si se consideran los ingresos de la gente rica... no, es una media. Sí, una media. Por eso le digo, pero si hay 6 millones de personas que viven en la miseria, porque de 6 millones, o sea, esas personas que solamente comen un par de tortillas con sal al día, esa gente que no recibe nada, si acaso 5 lempiras al día. Físicamente se desarrolla muy poco y por tanto tiene menor potencial deportivo. Y cerebro se desarrolla poco también. También, pero a nivel como el fútbol es un deporte tan físico, mucho correr, etcétera. Entonces, obviamente, una persona que nace en un país desarrollado y que come bien desde niño, tiene un potencial muscular más alto que una persona que vive, como usted dice, solo con 2 tortillas y frijoles. E intelectual. También, tal vez una explicación por qué nuestros políticos han sido tan ineptos, incompetentes hasta la fecha. Los políticos, primero, son ignorantes. La mayoría de los que nos han gobernado son ignorantes. Y segundo, los que son vivos no les interesa que la gente progrese y tenga acceso a la educación. Si yo cuando quise meter el voto electrónico este año, ¿cuál fue la excusa del Partido Nacional para no meter el voto electrónico? Que yo tuve la idea de regalarle a 17,000 escuelas y colegios públicos el iPad, para que a cada escuela y colegio le quedara un iPad. ¡Uy!, dijo el Partido Nacional. No, dijo, no nos conviene. ¿Por qué? Porque en un iPad usted encuentra diccionarios, enciclopedias y prácticamente todo el saber. Entonces, en la medida que el pueblo tiene acceso a la instrucción, se da cuenta de que le han metido goles permanentemente. Y eso no le gusta al que está explotando el país. Sí, o sea, si mostramos la última tabla que tenemos ahí, por favor. Mostramos la última tabla y miramos que como sede, la posibilidad que Honduras pudiera ser sede de un mundial también es prácticamente cero, porque mire que 13 de los mundiales han sido en países ricos, que es el 68%, y 6 de los mundiales han sido en países de ingresos medios, como 2 veces en México, en Brasil. En Chile fue una vez sede del campeonato mundial. Exacto, es un país de ingresos medios. O sea, Chile en este momento tiene $18,000 de ingreso per cápita, entonces está entre 10,000 y 20,000 es un ingreso medio. Nosotros estamos por debajo de 10,000, andamos por 5,000. Entonces, por tal, la infraestructura es un desastre en este país. Jamás podría dar abasto a esa invasión gigantesca de turistas, de aficionados, sí, de fútbol de todo el mundo. Pero Suiza, por ejemplo, que es un país desarrollado, ¿cuándo fue? En el 54. 54, sí. Y Suecia en el 58. Sí. Son países poblacionalmente de igual tamaño que Honduras, 7, 8 millones de habitantes. Países, Suiza geográficamente más pequeño que Honduras, pero eran países ricos y siguen siendo países ricos. Y por consiguiente podían dar abasto en cuanto a hoteles, infraestructura, todo, orden, que no haya un montón de crimen, que no van a ser asaltados. Entonces, para que Honduras pueda ser sede de un mundial o pueda ganar un mundial o pueda clasificar, necesita primero generar rápido crecimiento económico para que las posibilidades del deporte en general se puedan desarrollar más. Un fenómeno que encontramos en términos per cápita, siempre quien gana más en medallas en las Olimpiadas son los países ricos, en términos per cápita. Podemos ver China en las que fueron el país de ellos ganaron más, pero en términos per cápita, porque son 1.350 millones de habitantes, los Estados Unidos son 300 millones. Por cada 100,000 habitantes, por decir así, gana más Estados Unidos. Los Estados Unidos, el barrio. Y lo mismo otros países que uno casi no piensa en ellos, como Holanda, como los países. Pero mire, no se vaya tan lejos, Jamaica. Jamaica tiene 10,000 kilómetros cuadrados. Jamaica cabe 10 veces en el territorio de Honduras. Y Jamaica es campeón mundial de atletismo. Tienen los más veloces atletas. Sí. Bueno, pero Honduras... Pero es la excepción a la regla, porque sabemos que los africanos, la gente de origen africano es excepcionalmente bueno para los deportes en general y para el fútbol en particular. Y no ha habido ningún país del África subsahariana que haya siquiera llegado a una final de solamente mundial. A nivel sub-17 y sub-20. Que no es el que todo el mundo se concentra, todo el mundo se concentra en el mundial. En el adulto, claro. En el mundial.
Aunque ahorita Honduras está en el sub-17 en la segunda fase. Sí, pero nuevamente, miramos, ahí no ponen tanto énfasis los otros países, ¿verdad? Entonces, donde se mide bien es donde ponen más énfasis. Pero tenemos que hacer una pausa comercial. Antes de eso, queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Ayllón, y también los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Mundo Literario en el Centro Comercial Nuevo Centro de Tegucigalpa y librería Metro Nova de San Pedro Sula en Galerías del Valle. Bueno, no se vayan que ya regresamos con más. Bueno, estamos de regreso, estamos hablando con el candidato presidencial del partido PAC, Anticorrupción, con el ingeniero Salvador Narrala, quien es ingeniero civil y tiene una maestría en administración de empresas. Y estamos hablando de fútbol y elecciones, y queremos hablar ahora de elecciones. Y mire, esa encuesta, yo todavía no, la votación, el día de las elecciones, las votaciones, queremos mostrar unas fotos ahí sobre urnas, y todavía no me queda claro qué tipo de urnas. ¿Van a ser de ese tipo las urnas que ya las enseñaron a ustedes? No, las urnas son de diferente tipo. Yo no creo que Muéstrenos sean... la próxima foto. Creo que son de cartón, no creo que sean esas. Yo la verdad que no las he visto. Muéstrame la otra, eso debería ya pedir, porque infinidad de países, mira, hasta países africanos están usando urnas transparentes, porque de esa forma no, ¿me entiende? Puede que ya la lleven, hay unas que llevan fondo falso. También. Entonces, vea, todos miran, los de la mesa miran. Mostremos la última foto, por favor. Deberían ser transparentes. Sí, deberían ser transparentes. Esta no es un buen tipo de urna. Estas son las de hondureñas. Sí, mire, hay países donde se ha reportado que en la parte de abajo hay un fondo falso. Sí. Entonces, todos los de la mesa vigilan, sí, está vacía, y ahí están vigilando que están contando, que quienes van metiendo los votos. Pero después, en un abrir y cerrar de ojos, quitan digamos, que tal vez tenga un nivel de lo quitan. Y entonces ahí hay un montón de votos de quien está haciendo el fraude. Correcto. Entonces, una transparente no se puede hacer eso. Exacto. Porque se ve todo el fondo. Entonces, ustedes todavía no tienen claro qué tipo de urnas van a hacer. No, óigame, si no sabemos siquiera si el sistema que se va a utilizar es un sistema confiable. No nos han querido decir el software que se va a utilizar. Se había quedado que no se iba a utilizar unos ¿cómo se llama? Escáneres que prestó Guatemala, que se iban a dejar de backup, pero ahora resulta que se van a utilizar y esas no tienen capacidad multifuncional para poder sacar copias para darle a los 9 miembros de la mesa. Entonces eso significa que el acta se va a hacer a mano y después va a haber que hacer 9 copias a mano con la consiguiente posibilidad de error que tiene cuando usted intenta darle copia a los demás con error. Entonces, sí, exacto, sí, pero ni modo. Honduras no quiere que las elecciones sean limpias, esa es la realidad. Tenemos un tribunal electoral que se llama Supremo, pero que desafortunadamente en este momento Honduras vive en una dictadura del Partido Nacional. Entonces, al tribunal le ordenan y la gente del tribunal, antes que le apliquen el juicio político, acepta. O lo sobornan, o sea, que es el método más... Yo no sé si... Porque no es tan, a mí me parece que... ¿Usted cree que lo sobornan a los magistrados? Yo creo que es más viable... Que lo sobornen. Que los sobornen a que los intimiden. Ajá. Porque realmente no tiene una tradición, los dos partidos tradicionales de decencia. De violencia. O haces esto, te meto a la cárcel, o haces esto, te mando a golpear, o haces esto, te mando a matar. No, es que como el juicio político se instituyó recién hace pocos meses, ¿no? Sí, ese es un mecanismo de presión, pero el más efectivo a nivel mundial es el de la violencia. Claro. O sea, digamos, en este año han habido 4 elecciones que se las han robado. La que seguro usted conoce, la de Nicolás Maduro en Venezuela, pero también se robaron Robert Mugabe, uno en Zimbabue, se robó otra, Iliayev en Azerbaiyán hace apenas como 3 semanas. Y ¿dónde fue la otra? En Camboya, Hun Sen se robó hace como 2 meses la elección. Las encuestas decían que perdía, las encuestas a pie de urna dijeron que perdieron a los 3 y salieron con unos, el de Azerbaiyán salía con una cantidad ridícula de 85% total de los votos, ridiculeces, pero el punto es que
Bueno, nadie, o sea, a nivel internacional hubieron protestas, pero no se quedó, pues no van a ir a invadirlo, Estados Unidos o la Unión Europea. Fíjese que el otro día yo tuve una reunión con el jefe de la misión de la OEA, porque... Que ustedes deberían de estar presionando para que transparentes, para que por lo menos en ese aspecto. Doctor, sí, miren, en las elecciones internas que debió pagar cada partido, le dieron 500 lempiras a cada persona que estuvo en las mesas. Y para estas elecciones no le van a dar 500 lempiras ni ningún dinero a las personas que van a estar en las mesas representando a los partidos. Entonces, para un partido como el nuestro, por ejemplo, 17.000 mesas a 500 lempiras por cabeza, representa 8,5 millones de lempiras, que tradicionalmente tendría que proveer el Tribunal Electoral, pero esta vez no. Entonces, al Partido Nacional y al Liberal y al Libre les adelantan la deuda política y a los otros partidos, PINU y la UD y la Democracia Cristiana, les adelantan la deuda política. Y a nosotros no nos adelantan ninguna deuda política en función de lo que podríamos sacar. Entonces ellos entran en una ventaja con respecto a nosotros, porque nosotros tenemos que bolsearnos, somos un partido nuevo, un partido que no tiene fondos, que no está financiado por ninguna empresa, y imagínense, tengo que conseguir 8,5 millones de lempiras si le quiero dar el dinero que tradicionalmente le dan a una persona que se sienta en una mesa a defender el voto. El sistema debería decir de tal forma que un partido que acaba de fundar o uno viejo no tenga que aportar ningún dinero, sino que estuviera eso financiado por el Estado. Correcto. O sea, en Honduras está para todo... que hubiera neutralidad en eso. Pero no es el caso. Y entonces es un problema grave ahí que tienen ustedes. Ajá. Pero nosotros confiamos en el voluntariado. Nosotros confiamos en que las personas se van a conformar con que les demos la comida y el transporte para poder llegar a representarnos a las mesas. Ojalá, pero el problema es que este país, digamos, ahorita hay una acusación fuerte contra una de estas encuestadoras que estaba aparentemente muy ligada a un partido. Es que todas están ligadas al mismo partido. Es decir, que históricamente estaba ideológicamente y por dinero, prefiero no mencionar. Entonces, el punto es que en este momento la están acusando los miembros de ese partido, que históricamente estaban ideológica y financieramente ligados. Paradigma. Y todo para indicar que les pasaron un cheque de los únicos que pueden pasar un cheque grande en este momento. Que es el partido de gobierno. Entonces, yo no estoy diciendo que eso sea cierto, pero pareciese. No, pero yo lo digo que sí. Pareciese como que eso fuese. Mire, lo que pasa es que la estrategia, perdone que le interrumpa, la estrategia del partido de gobierno fue comprar a todas las encuestadoras. A una de ellas, por ejemplo, se le descubrió a través de un cheque, a través de una orden de pago firmada por Rigoberto Chan Castillo, que es de la directiva del Congreso de la República. Del Congreso. O que este es un documento que circuló, que está en las redes y que incluso físicamente lo andaban mostrando los de la Alianza Patriótica del general Vázquez, donde decía: por este medio le ruego hacer un cheque por 452,000 y tantos lempiras a favor de la compañía, ¿cómo se llama? Sid Gallup. Y eso fue el 16 de septiembre para pago de encuesta. ¿A dónde ha visto usted que un Congreso paga encuestas? Entonces, Sid Gallup, que es la que tiene más nombre internacional, excepto en Honduras, se vendió. Entonces, dijeron los demás, como Lebote, Intelligence, Hanover y otras, dijeron que son puros nombres, porque en realidad los dueños son hondureños. Dice, ay, si se vende esa, que tiene prestigio internacional, ¿por qué no me voy a vender yo? Entonces, también el Partido Nacional las compró y por eso ahora han salido todas las encuestas a favor del candidato del Partido Nacional, que cuando yo viajo al interior y en Tegucigalpa, en todo lado, lo odian. No es que no van a votar por él solo, sino que además lo odian. Sí, es raro que un partido en el poder, con el desgaste gigantesco que ha tenido este partido, no tenga primer lugar en la encuesta. Están locos. No es muy probable, no es imposible, porque hay una serie de variables en esta elección de las cuales usted es parte, que ha cambiado la dinámica de las elecciones tradicionales. Entonces, podría ser que el temor de que Libre llegue al poder, y con lo que eso representa, alguien, pero Libre, la gente de derecha se esté aglutinando en alguno de los tres candidatos. Eso podría pasar. Correcto, mira, pero hubo una encuesta que hizo el COEP, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, hace unos 3 meses atrás, donde descubrió que según ellos, que la única forma de derrotar
al Partido Libre era uniéndose Partido Liberal, Partido Nacional y PAC. Pero si en esta triple unión de estos partidos, que yo no soy de ultraderecha como el Liberal y Nacional, o sea, en Honduras la ultraderecha es el Partido Nacional y Liberal, que son prácticamente la misma cosa. Pues si se unían estos tres partidos y la cabeza era el candidato nacionalista, perdían frente a Libre. Si se unían los tres partidos y la cabeza era Mauricio Villeda, perdían frente a Libre. Y la única manera como unidos estos partidos podían vencer a Libre era si la cabeza era Salvador Narrala con el PAC. Pero eso fue hace 3 meses. Ahora yo les garantizo que a nivel promedio nacional, 6 de cada 10 van a votar por el PAC, 2 de cada 10 van a votar por Libre. Y para encontrar uno a nivel nacional que sea nacionalista o liberal, por convicción, usted tiene que encuestar a 20 personas. Y en 20 personas le aparece uno que va a ser voto por liberal y uno por nacional, 12 por el PAC y 6 por el Partido Libre. Tenemos que... Esa es la realidad, y no esas encuestas pagadas para las cuales se prestan los medios de comunicación. Sí, hay un problema grave en Honduras en toda materia, pero tenemos que ir a una pausa comercial. Antes de eso les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, y también los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en Librería Mundo Literario, en el Centro Comercial Nova Centro de Tegucigalpa y Librería Metro Nova de San Pedro Sula, en Galerías del Valle. Bueno, se vean que ya regresamos con el último segmento de este programa. Estamos de regreso, estamos hablando con el ingeniero Salvador Narrala sobre estas próximas elecciones. Y estas encuestas pues son bastante poco fiables. No obstante, una cosa consistente en todas las encuestas hasta la fecha es que el bipartidismo se ha roto. Eso es una constante y... también miramos pues el problema del día de las elecciones, ese problema, hay ese problema, si a pie de urna los resultados terminan siendo diferentes. Esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Mire. A los resultados oficiales. Entonces, pues hay el riesgo de que el país pudiera degenerar en más violencia de lo que ya está, porque obviamente los que se sientan que les han robado la elección, no, en este momento en Camboya están haciendo manifestaciones gigantes, y pese que es un gobierno bastante represivo, que eran anteriores líderes comunistas que lucharon contra los Estados Unidos en la década de los 70, la gente se está envalentonando a exigir que respeten su voto. Entonces se presenta el problema, pero ¿sabe cuál es el problema más grande que tienen dos de los candidatos que no están en izquierda con Libre? Y es el problema de Libre, que eso le da una justificación a quien se pudiese robar esa elección, de decir, bueno, la alternativa era que hubiera ganado a alguien que los puede meter presos por cualquier excusa, como han hecho en Venezuela. Y entonces, los nacionalistas están especulando que los liberales, al fin y al cabo, a regañadientes, van a aceptar, por ejemplo, la situación. No sé cuál va a ser su posición, pero esa es lo que ellos están especulando. Y dice, presiones internacionales, van a haber algunas, pero no muchas. Así que podemos hacer lo mismo que han hecho varios otros, simplemente en este año, de robarnos la elección. Ante esa situación se presenta una problemática bastante grave. ¿En qué va a parar este país? Pues, o sea, si tiene usted un plan alternativo en caso que le roben la elección. No, yo no tengo ningún plan alternativo. Yo me someto, desde luego que estoy participando, me someto a las leyes. Estoy tratando de que se blinde el sistema de escrutinio. Y técnicamente ya hemos tenido las reuniones con la gente de la OEA y la gente del PNUD para que ellos, sus técnicos, no sus observadores, sino que sus técnicos entiendan que el proceso no está blindado y como tal puede ser violentado, fácilmente violentado por cualquier persona sin mayores conocimientos. Entonces, estamos trabajando en eso, pero si al momento de las elecciones se roban, por como usted quiera que lo hagan, que se las roben, si se las roban, pues ni modo, no se puede hacer nada, no se puede ir contra la ley. O sea, si ellos tienen en sus manos la ley, esta es una dictadura.
Y nosotros aceptamos esa dictadura. Sí, es una dictadura que de una manera muy extraña, contrario a muchos de estos países, por ejemplo, los países que le mencioné, los 4 donde se han robado la elección, allí la alternativa, quienes perdieron, la alternativa era cárcel, represión, brutalidad, mientras que aquí tienden a comprar. Y es sorprendente la facilidad como se vende la gente en este país. Sí, mire, y esto de las encuestas es un ejemplo más, porque los dueños de estas encuestadoras no son gente que anda desesperada, muriéndose de hambre, comiendo solo 2 tortillas diarias. Correcto, pero ¿quiénes son los dueños Y de si las se encuestadoras? venden esa gente, imagínense otras personas, digamos... Que tienen menos ingresos. Que tienen menos ingresos, por ejemplo, cuidando urnas, que es el problema que le presentan Mire, a una de las encuestadoras se llama Ingeniería Gerencial. ¿Quién es el dueño de Ingeniería Gerencial? uno de los ministros de Es el Seguridad. ministro de Seguridad, que antes era el ministro de Relaciones, y que es el dueño de la democracia cristiana, y que ordena a sus diputados en el Congreso qué tienen que votar. Por ejemplo, cuando la destitución de los magistrados, habían unos diputados que son muy decentes, que querían votar porque no fueran destituidos los magistrados, pero la orden del dueño de Ingeniería Gerencial fue de que votaran a favor de que fueran destituidos, y eso votaron. Entonces los diputados prácticamente son pichinguitos, de esos animalitos que pinchan botón según lo que les indiquen, que les mueven la patita. Entonces, imagínense, Ingeniería Gerencial es una de las encuestadoras, y es uno de los partidos que va en combo con el Partido Nacional. El día de las elecciones, el Partido Nacional con la Democracia Cristiana, con la UD y con el FAPER van unidos. O sea que realmente los representantes de UD, FAPER y Democracia Cristiana no van a votar por sus partidos, sino que van a votar en combo por el Partido Nacional. Y que es un buen ejemplo, FAPER, porque FAPER, según lo que cuentan, fue creado por Mel Zelaya como plan B. No, al revés. FAPER fue creado por el Partido Nacional, no como plan B. Allá, o sea, lo creó el Partido Nacional, le permitió ingresar el Partido Nacional. De hecho, la habilitación de Ricardo Álvarez... No, pero yo digo, cuando el momento de recoger firmas, de fundarse el partido, ¿cómo es que un partido que no tiene dinero, que no tenía ninguna personalidad de relevancia, cómo diablos es que reúne tantas firmas cuando sabemos por la historia de este país que es una cosa bien difícil para quienes no tienen dinero? Correcto. Entonces, ¿cómo diablos lo hicieron? Entonces, lo que yo oí es que Mel Zelaya le prestó la firma, le ayudó a recoger. No, fue el Partido Nacional. Lo utiliza el Partido Nacional porque su líder es una persona... Desde el comienzo. Desde el comienzo, claro. No es ya posteriormente al momento de las... Originalmente... De las credenciales, por ejemplo. Originalmente, este partido era... Lo mismo izquierda. Era de izquierda, era amigo de... Es lo que le digo, que ideológicamente estaban convencidos de una causa y se venden así. Sí. Yo no estoy diciendo que lo hicieron, pero Porque son esa es la estomacales. percepción y lo que se rumora. Que su dirigente le debe mucho a Mel Zelaya. No. Y que en este momento... En 7 millones lo vendió. No. Yo digo para su fundación. Sí. Por ejemplo, en el periodo de Mel, según lo que cuentan, esta gente recibió dinero de Mel. Pero también del gobierno. No. Yo digo el periodo de Mel, cuando Mel estaba en el poder. Ok, ya. Sí. 2006, mitad de 2009. Sí, pero esa es historia. Está bien. Pero ahora también recibió. Pero no solo es que recibieron dinero, sino que comulgaban ideológicamente. Había razón de más para que perdurara con esa tendencia. Pero mire, ideológicamente... Y saltan de barco. Sí. Como digan los gringos. Estomacalmente. O sea, de jump ship de un segundo al otro. Solo les ponen el dinero en la mesa y ¡pum! Entonces, con la plata baila el mono. Exacto. Entonces, ese es el problema, que hay una historia en este país de que gente de izquierda, de centro, de derecha, se vende a la velocidad o sea, antes de que uno puede decir Toyota porque no son BlackBerry, no son izquierdistas por convicción, sino que estomacales. Entonces, realmente todos estos son unos vendidos, hombre. 7 millones de lempiras. Usted pregúntele a las bases de ese partido FAPER. Entonces, es peligroso que 4 partidos vayan unidos. Espero que por lo menos haya distribuido un poco entre sus miembros. No, si eso es lo peor, que se lo agarre el líder. Lo mismo pasa en todos estos partidillos. Sí, que tienen fíjate, solo tienen una incidencia. Hubiera sido un poco socialista en la repartición. Deberían serlo. Por lo menos. Pero mire, yo sugerí una cosa, que estos partidos que tienen 0.1, 0.2%, y eso es lo que van a sacar, si acaso 5.000, 10.000 votos en las elecciones de noviembre, firmaran un pagaré a favor del Estado. Porque al Estado, su participación, y cuando hablo del Estado es el pueblo en el fondo, le cuesta su participación 150 millones de lempiras. Entonces que por lo menos saquen el número de mesas por 2.
O sea, si son 17.000 mesas, que saquen 34.000 votos, pero no llegan ni a 10.000 votos. O sea que ni sus representantes votan por ellos, porque en el fondo los que los representarán en la mesa son gente del Partido Nacional. Por eso le llamo yo el partido combo, Nacional, UD, FAPER y Democracia Cristiana. Entonces, realmente aquí esto es un juego, es una burla, unas elecciones que le costaron 1.100 millones de lempiras, las internas, y resulta que FAPER es utilizado por el Partido Nacional para poder inscribir al perdedor Ricardo Álvarez, contraviniendo la reglamentación electoral que dice que un perdedor de las elecciones internas no puede participar en las elecciones generales. ¿De acuerdo? Y eso no lo pidió el Partido Nacional. El Partido Nacional utilizó a su empleado FAPER para que hiciera esto con 18 personas que quería el partido FAPER, y cuando salió la resolución a favor de FAPER, ahí nomás se incluyó en el combo a Ricardo Álvarez. De la misma manera que a través de ese partido satélite llamado FAPER, lo utilizaron para inscribir a unas personas que trabajando en el Distrito Central no estaban autorizadas para competir en estas elecciones generales. Una muchacha muy bonita llamada Cosette, otro señor llamado Martín, que son empleados de la municipalidad y que andaban haciendo proselitismo, pero siempre ganando los sueldos de la alcaldía, al igual que lo está haciendo el designado Ricardo Álvarez, que habló, vociferó y le dijo ladrón y todo al señor Hernández cuando le robó las elecciones del pasado mes de noviembre, y ahora andan de cachetes embarrados. ¿Por qué? Porque soltó el billete que le permitió hacer 3 o 4 obras que en este momento tienen congestionada la capital. Obras que no hicieron en 16 años de gobierno local aquí en Tegucigalpa, los nacionalistas. O sea, esto de estar sobornando gente ha sido una constante a través de la historia. Pero alguien tiene que pararla, por eso fundé el Partido Anticorrupción. Estamos de acuerdo, pero el problema que le presento a usted es que decir, hay una coyuntura para el Partido Nacional para justificar un robo de una elección, dado la existencia del libre. Ese es el problema más grave que le presento. O sea que el Partido Nacional... Si fuera una elección normal, sin un partido de izquierda que está amenazando crear una dictadura, entonces se le haría bien difícil justificar a cualquier partido, digamos, robarse la elección. Sí. Y habrían los típicos manipuleos que se han visto en todas las elecciones pasadas, que son ilegales en países como los Estados Unidos, Europa, etcétera, pero que está como aceptado como lo normal aquí. Pero bajo estas circunstancias se presenta un problema más grave. Por eso yo le digo a la gente, no te dejes influir por los medios de comunicación. Los medios de comunicación mienten, excepto en los resultados del fútbol. Digamos, si quedó 3-0 el partido, no te van a poner que quedó 6-0, 3-0, quedó 3-0. Su mejor posibilidad es tratar de entusiasmar a la mayor cantidad de gente para que voten, y a pie de urna los observadores internacionales puedan decir, digamos, ganó fulano, mengano. Y si no coinciden, pues por lo menos se tiene algo que es mejor que nada. No sé en qué va a terminar esto, pero en todo caso se nos acabó el tiempo, ingeniero. Vamos a tener que volver. Otra vez, seguimos. Porque nos están cortando y aquí le agradecemos haber venido gracias, con doctor, usted, un placer. y espero a la que orden. vuelva a regresar. Y espero que se sume al Partido Anticorrupción, porque usted es un buen elemento y sabemos que se necesita este tipo de elementos para gobernar Honduras. Voten por el PAC y no crean en esas encuestas falsas que aparecen en los medios de comunicación y periodistas tarifados que por dinero son capaces de vender hasta la madre. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les queremos agradecer a todos los televidentes haber estado con nosotros y los entusiasmamos a estar con nosotros en la próxima edición de Análisis la próxima semana. Sin más, nos despedimos y les deseamos lo mejor.